Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana y como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello para discutir tres temas polémicos. Primero vamos a hablar del subsidio a la gasolina y otros subsidios que al parecer solo benefician a las clases medias aquí en México. Luego vamos a platicar sobre los escándalos sexuales en la política a raíz de la detención del exdirector del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, acusado de atacar a una mujer. Finalmente vamos a iniciar el debate de la semana. ¿Qué explica la renuencia de los estados a entrarle al tema de la seguridad pública? Buenas noches Héctor Aguilar Camín. ¿Qué pasó, Leo? Buenas noches, Javier. Javier Tello. Leo, buenas noches. Y desde Nueva York está con nosotros Jorge Castañeda. Jorge, muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Héctor, Javier, buenas noches. Pues la Secretaría de Hacienda recientemente anunció que no modificará su política de precios de las gasolinas y que continuará la política de deslices que se han aplicado en los últimos meses. Lo anterior luego de que, por un lado, el Banco de México recomendara a la dependencia federal revisar dicha política con el argumento de su impacto en el objetivo de la meta de inflación, y por el otro de que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, recomendara eliminar el subsidio a la gasolina por inequitativo. El precio de la gasolina es un tema que genera gran controversia en México entre expertos y políticos. Según algunos, se trata de un precio clave de la economía que debe mantenerse estable para evitar precisamente las presiones inflacionarias. Para otros observadores es un precio que se debe fijar de la misma forma en que se establece el precio de los zapatos, es decir, por medio de la oferta y la demanda, ya que ello permite evitar un subsidio a los que más tienen. Se trata de un tema complejo que nos importa a muchos y afecta a todos, y que junto con la deducibilidad de las colegiaturas anunciadas por el presidente Calderón hace unos meses, ha puesto el tema de los subsidios a las clases medias en el centro del debate. Javier Tello, ¿cuál es tu postura? A ver. Mi postura es que son temas un poco distintos. Si bien estas dos políticas benefician a las clases medias altas, clases altas, creo que es incorrecto hablar de una política de subsidio a la gasolina. Mientras que en el otro caso sí claramente es un subsidio a la educación privada y es un subsidio que se me hace escandaloso. Pero el caso de la gasolina, creo que es incorrecto hablar de una política de subsidio. ¿Por qué? Porque si vemos el precio de la gasolina en los últimos 15 años en México, se ha mantenido totalmente estable. Es decir, parecería que la política no es una política de subsidio, sino una política de mantener el precio estable. ¿Por qué? Pues para controlar la inflación, sería el argumento, me imagino. Muchos dirían, bueno, pero el resultado, para efectos prácticos de esa política, es que se da un subsidio a la gasolina. Sin embargo, si vemos una vez más el precio que hemos tenido aquí en México en los últimos 15 años, la mayoría de los años, el precio de la gasolina en México ha estado por arriba del precio internacional. Es decir, no ha habido un subsidio. Es solamente recientemente que ha habido un subsidio en los últimos años. Hay periodos. No, pero agarra los últimos 15 años. De estos últimos 15 años, no más de 4 ha estado por arriba del precio en Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, creo... A ver, pero Javier, ahí Estados Unidos e internacional no son lo mismo. De acuerdo. Para México sí, pero para el mundo no. De acuerdo. Entonces tendríamos el problema de qué precio tomar. Podemos tomar un precio spot, podemos tomar un precio en Estados Unidos, el precio en Brasil, el precio en Inglaterra, pero si puedes tomarlos, vamos a decir el de Estados Unidos, pero yo creo que esto aplica si tomas también un precio de mercado de alguna manera. Pero en fin, el Europa Occidental por ningún motivo y de Brasil tampoco, ¿eh? Sí, es más cara la gasolina, es lo que está diciendo Jorge, ¿no? Si entiendo bien, que en la mayoría de los países es todavía aún más cara que el precio de mercado porque le ponen muchos impuestos, ¿no? Claro. Mucho más cara. Sí. Claro, yo sí creo que la manera de escribir lo que ha sucedido en México es que se hace no una política de subsidio, sino una política para mantener el precio estable. No estoy diciendo que eso es lo correcto,
pero sí creo que es incorrecto hablar que es una política de subsidiar la gasolina. Claro. Porque eso no creo que es lo que ha ocurrido. Entonces la pregunta de fondo es cómo ponerle el precio a la gasolina. Y aquí hay muchos objetivos. Está el objetivo de mantener este precio que se dice que es clave, estable para no provocar inflación. Está el objetivo de recaudación, de subirle mucho al precio por arriba del mercado para recaudar. Sí, para un impuesto. Un impuesto. Está el objetivo... ¿Qué es lo que hacen en Europa? Está el objetivo de eliminar subsidios, entonces ahí sí dejas que el mercado fije el precio. Y está el objetivo de desincentivar el uso del coche, que también te llevaría a ponerlo por arriba de del precio del mercado. Yo creo que ese es el bueno. Yo creo que es el bueno, sí. Efectivamente. Ese es el bueno, ¿eh? Y eliminaría el subsidio, pero también provocaría que en épocas en que baja el precio internacional, pues recaudaría todavía más Hacienda, y ahí lo importante sería que ese dinero se fuera a un fondo para mejorar el transporte público, etcétera, ¿no? A ver, Héctor, ¿ya? ¿Lo suscribes sí, completamente? Totalmente. Yo creo que en general subsidiar o mantener precios artificiales sobre bienes realmente claves es una manera de tener siempre la economía opaca y tomando compromisos desde el punto de vista fiscal los gobiernos que no más convendría que no los tomaran, que fuese mucho más transparente. Y a mí la idea que me gusta es esta última que dijo Javier. Hay que cobrarle caro la gasolina a los que tienen coche, primero porque la pueden pagar y segundo para que usen menos los automóviles, pero atado eso a una política de promoción del transporte público en general en el país y en las ciudades en particular, de ciudades muy grandes ya, todas con un transporte público, la que más o que menos, realmente desastroso. Ahora, yo sí quisiera decir y algo que tiene que ver el tema de que la gasolina sea un bien, digamos, barato, ¿no? yo entiendo el argumento de ustedes de que la política correcta con respecto a establecer el precio de la gasolina sería desincentivar el uso del automóvil. Y de hecho, uno de los grandes resultados del último censo del 2010 es que ya el 42% de los hogares mexicanos tiene acceso a un automóvil. Casi se duplicó el parque vehicular o el acceso, digamos, a un coche en 10 años. Pero no hay que ver el número de coches por población. A ver, sí, yo estoy de acuerdo. Más de un coche. No, pero en el censo dice 42% de los hogares tienen acceso al coche, ¿eh? No es el promedio. Habría que ver dónde sacaron ese número. No es el promedio. Así lo sacaron, ahí está el censo, pero el tema es que mientras tanto... Es más, yo creo que subestima la realidad, Leo. ¿Tú crees que hay más gente con acceso a coche en México? Mira, el parque vehicular, hasta donde yo recuerdo, Leo, andaba por ahí de 19 millones de automóviles en el país. Sí. Obviamente hay muchos hogares con dos. Hasta 3. Hay taxis, hay coches de empresas, patrullas, qué sé yo. Pero hay solo 28 millones de hogares en el país, entonces la cifra de 42% incluso puede ser un poco baja, no alta. Ahora, si una de dos, pensamos que las clases medias son ya mayoritarias o no lo son, si sí lo son, hablar de un subsidio para las clases medias que no lo merecen porque son una minoría, pues ya no cuadra. Claro. En todo caso, se estaría subsidiando a una pequeña mayoría de la población. A mí no me parece que ese sea el tema, no estoy totalmente de acuerdo con Javier. A mí me parece que hace mucho más sentido fijar el precio de la gasolina en función de otros objetivos, no necesariamente el recaudatorio, aunque tampoco está mal, pero sobre todo incentivar o alinear los incentivos en función de consideraciones ecológicas, en función de consideraciones de transporte colectivo y en función también de consideraciones de tipo periférico, tránsito, etcétera, etcétera. Hay dos maneras de enfocar este asunto. El modelo norteamericano de gasolina barata para que todo el mundo utilice el automóvil y el modelo europeo de gasolina carísima para que se utilice lo menos posible, los coches sean pequeños y de bajo consumo de gasolina y que se utilice y se fortalezca el transporte público. A mí, colectivo. A mí me gusta muchísimo más
el modelo europeo. No me parece que el modelo norteamericano le convenga a México. Entiendo la dificultad de seguir el modelo europeo estando al lado de Estados Unidos. Es el famoso problema de la filtración, es decir, que la gente vaya a Estados Unidos a cargar gasolina barata y regrese a México. Con la cola de 4 horas que a veces hay que hacer para cruzar la frontera a Estados Unidos en las ciudades fronterizas, se me hace que eso ya es algo que como peligro muy importante ya desapareció. A mí me encantaría que de un jalón el gobierno duplicara casi el precio de la gasolina o lo aumentara en un 50%, a sabiendas que va a tener un impacto inflacionario muy significativo, pero una sola vez. Pasado ese impacto inflacionario, ahí ya nos quedamos y cambiamos de régimen energético. A mí me encanta cuando voy a Europa tomar el transporte público, en fin, creo que pues es una maravilla, tanto urbano como viajar en tren, etcétera, es una maravilla. Pero no tenemos en México esa infraestructura, ¿eh? O sea, ojalá... Bueno, hay que financiarla. ¿De dónde va a salir el dinero? Entonces, ¿qué es primero, el huevo o la gallina, no? O sea, tú subes el precio de la gasolina muchísimo. Yo creo que los dos, pero, a ver, me parece que esto es una visión de largo plazo para construir la infraestructura. La infraestructura no se construye, Javier, de un día para otro. Mira, los europeos, ¿cuánto tiempo llevan construyendo su red ferroviaria? 200 años. Bueno, yo como alguien que sí usa transporte público y que es peatón en esta ciudad, yo he visto cambios significativos en esta ciudad respecto al transporte público. La idea de que nos vamos a tratar décadas tampoco es cierta. En pocos años la red de metrobuses, por ejemplo, ha sido ampliada de manera bastante impresionante y creo que funciona muy bien. Y yo creo que en el sentido correcto, sí, absolutamente en el sentido correcto, en el sentido deseable. Porque sí, es verdad, no puedes establecer un nuevo sistema de transporte público de un día para otro, pero si te lo hubieras planteado con claridad hace 20 años, ya lo tendrías en la mayor parte de las ciudades, y no se lo han planteado. Si tú vas a una ciudad como Puebla, bueno, el transporte público de Puebla, aparte de ser una amenaza física contra la seguridad de los ciudadanos, la cantidad de gente, igual que Guadalajara, la cantidad de gente atropellada y muerta por el servicio público de transporte en esas ciudades es impresionante. Bueno, es evidente que no ha habido ni siquiera la intención de empezar a plantearse el tema de un transporte público de calidad. Ahora, el otro problema, que coincido con Javier que quizá la gasolina no es el mejor ejemplo, el otro problema que sí vale la pena mucho discutir es, en un país con tan poco dinero al final público para los subsidios, país que recauda tan poco, aunque tenga su cajita petrolera que le da dinero, ¿a quién hay que subsidiar? ¿Y qué tan focalizados y exigentes deben ser quienes toman estas decisiones para subsidiar a quien sí lo necesita? Porque en efecto, hoy dice Jorge, ya la clase media quizá no es una minoría, pero dentro de esos que está subsidiando, hay un decil por lo menos de gente a la que es insultante realmente que le traslade subsidios, sea en las colegiaturas o sea en el uso del automóvil. Es un lujo que ningún Estado serio y riguroso debería poder ser. Yo leí, por cierto, vale la pena que está en el sitio de la OCDE, yo leí las recomendaciones de la OCDE, ya regresó Jorge Castañeda con nosotros, pero lo que les quiero decir es muy claro cómo la OCDE demuestra que precisamente, si no me equivoco, es al 25% más rico del país, es a lo que está beneficiando más el subsidio a la gasolina. Y lo que dice la OCDE es, no se lo subsidies, cóbrale por lo menos los precios de mercado y el impacto que eso va a tener inflacionario a las clases menos favorecidas, a los más pobres, dáselos en dinero en efectivo incluso, para compensar ese tema. Lo que no se vale copeteo. Como copeteo, exactamente, el famoso copeteo de Fox. Entonces lo que dice es, lo que sí no se vale es que esté subsidiando no solamente a las clases medias, que a lo mejor son mayoritarias ya en México, sino que a quien más beneficia son a esas personas que tienen 3 o 4 coches en su casa. Jorge. Claro.
No, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, Leo, en que no debe haber un precio barato de la gasolina en México, y si se elevara sustancialmente y eso perjudicara a ciertos sectores, hay que protegerlos, compensarlos, ayudarlos. Eso, yo creo que todos debemos estar de acuerdo en eso. Ahora, el tema que plantea Javier, que me parece serio, importante, es que es un subsidio. Pues un subsidio es un precio por debajo del mercado. Pero ¿de qué mercado estamos hablando? El petróleo tiene un precio internacional en el mundo. La gasolina no tiene un precio internacional en el mundo por los impuestos. Entonces podemos optar por el modelo norteamericano, como yo decía, básicamente de gasolina barata, y lo que dice Javier es muy revelador. Llevamos 20 años y pico donde más o menos nos hemos alineado con el precio norteamericano, lo cual quiere decir que somos un país que favorece el automóvil y desfavorece el transporte colectivo, favorece la contaminación, desfavorece la reducción de emisiones de carbono, etcétera, etcétera. O podríamos elevar sustancialmente el precio de la gasolina siguiendo el modelo europeo o japonés, favorecer el transporte colectivo, favorecer la reducción de emisiones y desfavorecer el uso individual del automóvil. Podríamos ir más lejos, como la ciudad de Londres, cobrar una tarifa por ingresar al centro de la Ciudad de México en automóvil, y no el centro histórico, el centro más en el sentido más amplio de la palabra, y aumentar el precio de los estacionamientos. ¿Quieres ir manejando? Muy bien, te va a costar una fortuna si quieres ir a comer al viejo Bellinghausen, donde vamos tan seguido con Héctor. Pero tienes que tener el transporte alternativo. Sí, son dos modelos de consumo de energía muy distintos. Tienes que tener, a mí me gusta el europeo, sin duda, pero tienes que tener el modelo alternativo de verdad. Tú ves los taxis, la calidad de los taxis de la Ciudad de México realmente dan pena para la calidad de ciudad que es esta. Y ya no hablemos del transporte colectivo, aunque efectivamente ha mejorado un poco. Pero este énfasis que hace Jorge en la cuestión ecológica me parece central, en el sentido de dejar de incentivar el uso del automóvil, pero les voy a dar otra. Estamos muy escandalizados, con mucha razón, y de muchas maneras, porque, digamos, en el año 2010 hubo 20.000 homicidios, o 21.000 homicidios, quién sabe si es la cifra correcta, pero es la última que hay de la Secretaría de Seguridad Pública. Yo creo que son más, pero digamos 21.000. Bueno, pues ese año hubo 24.000 muertos por accidentes automovilísticos, más que la espiral de violencia por homicidios. Entonces, yo creo que el automóvil sí es un instrumento de la civilización que debe de ser revisado y sometido a un tratamiento especial, porque es una maravilla, pero es también un animal complicado, ¿no? La verdad. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Les recuerdo que me puede enviar sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @LeoZuckerman, tal como aparece en la pantalla. Y vamos a regresar en un momento para platicar sobre escándalos sexuales en la política. Un buen tema, ¿eh? A propósito de la detención de Dominique Strauss-Kahn, exdirector del Fondo Monetario Internacional. Quédese aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinar.